esta bonita presentación, esta calurosa presentación. Estoy compartiendo, ¿no? Estoy compartiendo ahora y estoy poniendo en pantalla completa, entonces creo que ya se ve las transparencias, ¿no? Perfecto. Perfecto, ¿no? Muy bien. Pues bueno, muchas gracias por la presentación. Estoy encantado de estar aquí de estar online con todos ustedes, en particular participando en un simposio en la UIS, en la Universidad Industrial de Santander, en la que, bueno, como bien has dicho, bueno, pues hemos tenido relaciones, fundamentalmente la relación más estrecha ha sido con Diego Armando Rueda Gómez, que, bueno, que estuvo unos años en Sevilla en su periodo de tesis doctoral y, bueno, sobre el cual pues versó su tesis, y tengo que decir que la tesis de Diego Armando, bueno, pues estoy muy orgulloso de ella porque bueno, pues realmente tiene una profundidad en la investigación que hay en la tesis y en los papers en los que ha derivado, bastante importante en el mundo del análisis numérico de problemas de quimiotaxis, ¿no? Y bueno, entonces, después de esto voy a empezar con la charla de hoy, que bueno, tiene que ver con varios aspectos de bueno, varios aspectos del comportamiento del glioblastoma, ¿no? O sea, el glioblastoma es el tumor cerebral, digamos, más importante, con una proliferación más fuerte, y bueno, es muy interesante, digamos, intentar entender, digamos, cómo evoluciona este tipo de tumor cerebral, ¿no? De hecho, es de los tumores más letales que hay en medicina, ¿de acuerdo? Y entonces todo esto empezó, toda esta historia, lo que voy a contar es algunos de los resultados principales y algunos de los pensamientos principales de una tesis que se acaba de defender en Sevilla justamente hace unos días, el pasado lunes, y que esa tesis está hecha por el tesidando Antonio Fernández Romero, y esta tesis ha sido codirigida por mí junto con Antonio Suárez, que también es otro profesor del Departamento de Ecuación Diferencial y Análisis Numérico y del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla. Bueno, pues ha estado codirigida por nosotros dos, ¿de acuerdo? Bien, entonces decía que todo empieza, a ver si pasa la transparencia, porque esta le cuesta un poco al principio. Todo empieza por lo siguiente. Bueno, voy a hacer primero una introducción, y en realidad voy a hablar, digamos, del problema médico, del por qué surge este interés por modelar el glioblastoma, y después voy a presentar dos modelos que hemos desarrollado, un modelo con difusión no lineal y un modelo con quimiotaxis, y después, bueno, pues veré algunas conclusiones y posibles trabajos futuros, ¿ok? Entonces, decía que todo comienza, bueno, con estudios, digamos, de resonancias magnéticas de tumores cerebrales, ¿no? Entonces, aquí tenéis uno. Esto es una resonancia de un tumor cerebral. Entonces, el tumor, no sé si se ve el ratón mío aquí. Sí, el puntero se ve muy bien, sí. Puntero, ok, muy bien, gracias. Entonces, el tumor lo podéis ver aquí. Entonces, se observa, digamos, como que el tumor está rodeado por una superficie en esta resonancia, es estrecha. Y esto representa, digamos, las células más proliferativas, las células que están creciendo más rápidamente, y la parte interior es la necrosis, es la parte necrótica, que ya es células, digamos, muertas y descompuestas, ¿no? Entonces, el tumor, las células proliferativas rodean a la necrosis, y entonces las células proliferativas van digamos, desarrollándose hacia afuera, ¿no? Hacia el exterior de donde está la necrosis. Entonces, aparece un comportamiento importante, que es este crecimiento del tumor. Se sabe que está condicionado por la vasculatura, o sea, por la vasculatura, digamos, los vasos sanguíneos que llevan oxígeno, nutrientes, etcétera, en el cerebro, pues, no están uniformemente distribuidos, ¿ok? Entonces, el tumor, digamos,
se sabe que su crecimiento está influenciado por la distribución de vasculatura dentro del cerebro, ¿no? Entonces, hace unos años, el grupo, bueno, voy a poner, antes de esto voy a poner esta transparencia. Hace unos años, como 4 años, hay un grupo de investigación en Ciudad Real que se llama MOLAB, o MOLAB, que es un grupo, digamos, que tiene matemáticos, pero también tiene técnicos y que colaboran con hospitales y con médicos y biólogos, donde, de hecho, tienen un convenio del torno de 20 hospitales en España, donde los hospitales suministran todas las resonancias magnéticas de estos glioblastomas de distintos pacientes y distintos estadios, ¿vale? Y entonces este grupo se ha dedicado a medir sobre las resonancias magnéticas los tipos de glioblastomas o distintos comportamientos de este tumor cerebral, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que, por ejemplo, en esta gráfica estudian el ancho tumoral, el ring width, el ancho del anillo tumoral es básicamente el ancho de la zona blanca que hemos visto, la anchura de esa zona blanca, de esa zona proliferativa, y ahora estudian esto respecto de, digamos, respecto de la necrosis, respecto del total de necrosis, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que, bueno, pues hay ciertos tumores donde esta anchura es pequeña, es decir, hay mucha necrosis y pocas células proliferativas, digamos, rodeando, y hay otros, casos donde es lo contrario, donde hay muchas células proliferativas y poca necrosis en el centro. Entonces, bueno, pues clasificaron los glioblastomas con esta condición, los que tienen un ancho más pequeño de células proliferativas y los que tienen un ancho mayor, y entonces con medidas experimentales sobre la esperanza de vida de estos pacientes, pues vieron esta gráfica que quiere decir básicamente que los anillos, digamos, más estrechos, tienen más esperanza, que es esta línea menos negra, tienen más esperanza de vida que los anillos de células proliferativas más anchas. Es decir, que en los tumores donde hay mucha necrosis, básicamente el crecimiento del tumor es más lento que en donde hay poca necrosis. Entonces, bueno, pues clasificaron desde este punto de vista los glioblastomas. Pero había una segunda propiedad que también investigaron de forma experimental sobre las resonancias magnéticas, que era el crecimiento regular o irregular de la superficie del tumor, ¿vale? Entonces aquí se puede ver, por ejemplo, esto de arriba son resonancias magnéticas, esto de abajo son, digamos, recreaciones hechas con ordenador, ¿de acuerdo? De cómo puede uno imaginarse un crecimiento tumoral de más irregular a cada vez a más regular. Digamos, el crecimiento más regular sería un crecimiento esférico, ¿de acuerdo? Y el crecimiento más irregular, pues es un crecimiento donde la superficie tiene muchas protuberancias, ¿no? Tiene muchas entradas y salidas, ¿no? Como puede ser algo como el de este tipo, ¿no? Y clasificando estos tumores, dependiendo también de esta propiedad de regularidad de la superficie, también de forma experimental llegaron a otra gráfica, ¿de acuerdo?, que viene a decir que la gráfica negra, que es la esperanza de vida de los tumores con crecimiento más regular, ¿de acuerdo? O sea, cuanto más regularidad, ¿no? Cuanto más regularidad hay en el crecimiento, más esperanza de vida tienen los pacientes, ¿vale? Y cuanto menos regularidad, menos esperanza de vida, ¿de acuerdo? Entonces, claro, nos plantearon lo siguiente, nos plantearon, ¿será posible modelar esto de forma matemática? Es decir, crear un modelo matemático que sea capaz de reproducir estos distintos comportamientos de distinto anillo tumoral y de distinto crecimiento regular o irregular, poder capturar esto con un mismo modelo matemático
donde solamente hay que cambiar ciertos parámetros o detectar qué parámetros pueden ser importantes para, digamos, que el modelo derive hacia un tipo de tumor o hacia otro. Entonces, esa era un poco la cuestión. Entonces, bueno, pues esto fue la génesis de este trabajo de tesis que acabamos de terminar. ¿De acuerdo? Decir básicamente que este trabajo de tesis ha derivado en 4 artículos, 2 que están publicados ya en revistas de JCR y otros 2 que están sometidos, pero que lo podéis ver en los archivos correspondientes, porque lo tenemos en los repositorios de archivos correspondientes. Bien. Bueno, entonces voy a ir un poco hacia atrás, porque claro, el motivo es, efectivamente es pues el que he dicho, ¿no? Intentar hacer un modelo que reproduzca todas las situaciones. Bueno, pues hay que plantearse varias cosas. O sea, por ejemplo, hay que intentar identificar las principales variables y sus interacciones que hay entre las variables que pueden provocar el comportamiento del tumor. Hay que pensar si lo que hay que construir es un modelo diferencial o un modelo integral, ¿de acuerdo? Porque en el modelo diferencial, de alguna forma, las interacciones son más locales en espacio, mientras que en un modelo integral serían unas relaciones más globales en espacio. Por ejemplo, podemos usar ODIs, o sea, ecuaciones diferenciales ordinarias, para modelar ciertas interacciones. O sea, las ODI normalmente modelan ciertas interacciones, pero tomando como el espacio de una forma única, ¿no? Mientras que podemos usar ecuaciones derivadas parciales para intentar modelar interacciones locales en espacio, o sea, movimientos, digamos, en espacio, ¿no? Y claro, intentar, y podríamos pensar en modelos integrales si queremos también interacciones no locales en espacio, ¿no? O sea, tenemos toda esta artillería, podríamos decir, entonces la cuestión es, bueno, ¿qué hacer, no? Entonces, bueno, aquí hay una serie de pasos. Primero hay que hacer modelización, es decir, hay que encontrar un modelo. Hay que hacer modelización, entonces hay que entender un poquito del proceso biológico que queremos modelar y las herramientas que tenemos para encontrar un modelo. Una vez encontrado el modelo, ¿vale? Bueno, pues los matemáticos lo que solemos hacer es hacer un análisis teórico, es decir, ver propiedades de existencia, unicidad, dependencia continua, desarrollo asintótico, estabilidad, formación de patrones, etcétera, etcétera. Distintas propiedades de los modelos matemáticos. Pero también hay que hacer un análisis numérico en el sentido de, bueno, pues normalmente los problemas, los modelos que se plantean no se pueden resolver de forma exacta, y entonces hay que plantear esquemas numéricos para aproximar las soluciones de estos modelos matemáticos. Entonces, pues si son modelos relativamente complicados, pues entonces hay que hacer un trabajo también de diseñar esquemas numéricos, ¿vale? Bien adaptados a ese modelo, y estudiar existencia y unicidad del esquema numérico, estudiar consistencia del esquema, que básicamente propiedades de aproximación, estabilidad, que tiene que ver con la dependencia continua respecto de los parámetros discretos del esquema, es decir, hay que procurar que el esquema numérico sea estable, porque si no, no es eficiente, no se puede usar, y bueno, estudiar la eficiencia también de los esquemas numéricos. Después hay un paso siguiente, que es una implementación efectiva del esquema, o sea, hacer un código con un determinado software con un preproceso, proceso y postproceso, pues aproximar numéricamente los modelos y ver, digamos, qué comportamiento tienen esos modelos matemáticos. Y después, una vez que tenemos hecho el código, pues la cuestión es hacer simulaciones numéricas para ver si realmente nuestro modelo es capaz de capturar, por ejemplo, todos estos distintos comportamientos, por un lado, intentar identificar cuáles son los parámetros importantes para describir los distintos comportamientos, por ejemplo, hacer también problemas de ajuste de parámetros, es decir, en el caso de tener, digamos, datos experimentales o pues, intentar ver si podemos ajustar los parámetros del modelo para que nuestro modelo numérico, los resultados que obtengamos están cerca de los datos experimentales. También es un problema interesante hacer un análisis de sensibilidad de los parámetros para ver
qué parámetros la variación de qué parámetros influye más en la variación del modelo, ¿vale? Porque de alguna manera, normalmente lo que suele pasar es que cuando uno crea un modelo hay muchos parámetros. Bueno, muchos parámetros pueden ser 8, 10 parámetros, por poner algo, ¿no? Entonces, claro, eso realmente, para mover todos los parámetros a la vez, es una casuística demasiado alta, ¿no? Entonces, este estudio de sensibilidad, para intentar reducir el número de parámetros, es muy eficiente a la hora de ya ajustar los modelos a datos experimentales. Y después, por último, en un estudio completo es una retroalimentación, ¿no? O sea, un feedback de decir, bueno, pues todo esto de la modelización y las simulaciones numéricas, o sea, los resultados de las simulaciones numéricas me pueden ayudar a decir, bueno, a lo mejor el primer modelo que hago, las simulaciones numéricas que consigo, no captura todos los comportamientos que yo quiero. Entonces, pues me puede ayudar a ver cómo cambiar el modelo, o sea, me voy al primer punto otra vez, cómo cambiar el modelo para que el modelo modificado sea mejor y pueda capturar mejor los distintos comportamientos. Esto sería un poco la visión general, ¿no? de un problema global como este. Bien, nosotros en esta tesis hemos hecho un poco de modelización, ¿de acuerdo?, de análisis teórico, de análisis numérico, de implementación y de simulaciones numéricas, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es un poco lo que voy a exponer a continuación, ¿vale? Entonces, dicho esto, introduzco el modelo que hemos elegido. Entonces, el modelo que hemos elegido es un modelo diferencial de ecuaciones derivadas parciales, ¿de acuerdo?, donde vamos a tener 3 variables: el tumor, la necrosis y la vasculatura, ¿vale? Es decir, el tumor quiere decir la densidad de las células proliferantes, las células que tienen mayor capacidad de reproducción, ¿de acuerdo?, dentro del tumor. Y N es la densidad de las células necróticas, la densidad de la necrosis. Mientras que phi es una concentración de la vasculatura, ¿de acuerdo?, de la cantidad vascular que hay espacialmente en el cerebro. ¿Bien? Entonces, bueno, pues hemos diseñado un sistema diferencial acoplado donde aparece una ecuación de derivadas parciales para el tumor proliferante, porque aparece la derivada parcial del tumor respecto al tiempo, pero pueden aparecer en general dos, eso es un modelo general, pueden aparecer dos términos de movimiento espacial. El primer término es un término de difusión, es decir, un término de difusión básicamente me viene a decir que donde, digamos, las células tumorales van a ir espacialmente donde hay muchas células hacia donde hay menos, ¿de acuerdo? Pero le vamos a incluir un fenómeno que es una velocidad de difusión no lineal, es decir, donde esta velocidad de difusión depende de la vasculatura, es decir, en el sentido de que las células, la velocidad de difusión de movimiento espacial de la célula es más rápido hacia donde hay más vasculatura que hacia donde hay menos vasculatura. Entonces, esto de alguna manera es una especie de término de autodifusión anisotrópico, porque, digamos, la velocidad de esa difusión es diferente dependiendo de la distribución de la vasculatura en el cerebro. Y también podemos considerar un movimiento espacial de quimiotasis, es decir, un movimiento espacial donde las células se ven atraídas por el gradiente de la vasculatura. Es decir, las células se ven atraídas hacia zonas espaciales donde hay más vasculatura. ¿De acuerdo? Entonces, esto se modela con este término de quimiotasis. Son dos términos, como digo, de derivadas parciales espaciales. Esto es bueno, aquí falta un puntito. Esto es divergencia de un gradiente. Esto es algo parecido a un laplaciano, pero un laplaciano, que son derivadas segundas espaciales. Esto también es un término de divergencia de gradientes. Aquí aparecen derivadas primeras y derivadas segundas espaciales. O sea, son términos de derivadas espaciales. Bien, y luego este modelo se complementa con lo que se llama términos de reacción. Estos términos de reacción son los que aparecen aquí a la derecha, que no son movimientos espaciales, son más bien, digamos, términos fuente de cada variable o términos sumidero, dependiendo de la interacción con las otras variables. ¿De acuerdo? Por ejemplo, igual que cuando se hace modelización con ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, bueno, vamos a pensar que tenemos en general tres términos
términos de reacción para cada variable. Y lo interesante es que las variables de necrosis y vasculatura no le vamos a considerar movimiento espacial, ¿de acuerdo? Es decir, que las variables necrosis y vasculatura verifican dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Y esto se complementa con una condición de contorno que tiene que ver con el movimiento espacial, que básicamente es una condición de contorno de medio aislado. Vamos a considerar que en el cerebro completo, bueno, pues no puede haber ni entrada ni salida de tumor. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto se suele llamar un sistema diferencial híbrido, PDE-ODIS, ¿vale? La ecuación de derivadas parciales parabólica, es de hecho, digamos, de difusión, reacción con quimiotaxis. ¿Ok? Bien, entonces esto sería, pues, el modelo general que podríamos pensar, ¿no? Para que todos los efectos estuvieran recogidos aquí. Bueno, pues, perdón. Ahora, claro, ahora hay que hablar de los términos de reacción. Claro, porque ahora aquí hay que decir, bueno, pues F1, que era la reacción del tumor, pues hay que pensar qué interacción tiene el tumor con él mismo y con la necrosis y la vasculatura. Bueno, pues consideramos tres términos en esa reacción. Un término, digamos, de comportamiento logístico del tumor respecto del total de las poblaciones y de la concentración que aparece aquí, de tumor más necrosis más vasculatura. Entonces, básicamente, esto es decir, este término lo que quiere decir es que el tumor, ese término lo que quiere es que crezca el tumor, ¿vale? Si el tumor más la vasculatura más la necrosis está por debajo de una capacidad, que es K mayúscula, que es la capacidad del medio. Entonces, esto es un término de comportamiento logístico, crecimiento si el tumor es bajo, pero decrecimiento si el tumor es alto porque le falta espacio, ¿vale? De alguna forma. Y después hay dos términos de decrecimiento, con el signo menos, son términos de decrecimiento del tumor. Uno es por hipoxia, por falta de oxígeno, falta de nutrientes, que es proporcional a la cantidad de tumor. Y este factor S es un factor que tiene que crecer si decrece la vasculatura. Es decir, si hay poca vasculatura, hay más hipoxia, ¿vale? Hay más muerte del tumor por falta de vasculatura. ¿De acuerdo? Este factor P de aquí, del crecimiento logístico, que no lo he dicho, también hay que considerarlo dependiente de la vasculatura porque se considera que tiene que crecer con la vasculatura, es decir, que la velocidad de crecimiento logístico aumenta cuando hay más vasculatura y cuando hay menos. Y por último, el término este en beta 1, hay que quedarse un poco, yo lo recordaré, con los coeficientes, con los parámetros, perdón, rho, alfa, beta 1, que son, cada uno tiene una influencia. Entonces, este último término es la destrucción tumoral, digamos, por la influencia de la necrosis. Entonces, este término es de degradación en el tumor proliferativo, pero es de aumento de fuente en la reacción de la necrosis, ¿vale? Es decir, de alguna manera, lo que muere de tumor entra a formar parte de la necrosis. ¿De acuerdo? Entonces, eso está en este menos beta 1 en el T de aquí y en este más beta 1 en el T de la parte de la necrosis. Algo parecido pasa con la muerte, o sea, ahora ya vamos a la reacción vascular, la muerte de vasculatura por la necrosis. Entonces, este término último, menos beta 2 en phi, es degradación de vasculatura y aumento, aquí aparece positivo, aumento de necrosis cuando se degrada la vasculatura. ¿Bien? Y aparecen otros dos efectos en la reacción de la vasculatura, que es de nuevo un crecimiento logístico de la vasculatura, con otro factor R, que ahora va a ser creciente con el tumor, es decir, digamos, de alguna manera la vasculatura va a crecer más si hay más tumor. Y por último, este otro término de exclusión de vasculatura, pero por el tumor, que es algo contrario, es decir, cuando el tumor va creciendo mucho, ocupa todo el espacio, entonces rompe los vasos sanguíneos y destruye la vasculatura. Entonces, un poco, aquí está todo mezclado, ¿de acuerdo? Y entonces lo que vamos a hacer es, bueno, aquí tenéis una transparencia donde aparecen todos los parámetros, lo que significa y digamos, las unidades que tiene, pero bueno, esto vamos a pasar ya un poco, lo he explicado. Entonces,
Claro, ahora me voy a concentrar después de esta primera parte de la charla. Entonces, la segunda parte de la charla, pues ya me voy a concentrar en los resultados matemáticos, analíticos y numéricos, ¿vale? Y de simulación que hemos tenido para algunos casos particulares de este modelo global, ¿vale? De hecho, me voy a centrar en dos casos particulares. En el primero es en el modelo con difusión no lineal, pero sin chemotaxis, es decir, sin considerar el término de quimiotaxis, ¿de acuerdo? Es decir, el parámetro kappa, que es el de quimiotaxis 0. Y después voy a hacer un poco lo contrario. Me voy a concentrar en el término con quimiotaxis y con difusión solo lineal, es decir, no aparece el término de difusión no lineal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a separar ese modelo general en dos submodelos. Entonces, vamos a ver las diferencias que hay en estos submodelos desde el punto de vista matemático y numérico. Bien, a ver si pasamos aquí. Un momentito porque... Aquí, ok. Bueno, este es el modelo... yo creo que esto lo vamos a pasar, porque esto ya lo he contado, lo que pasa que... Perdonad. Vale, este es el modelo con difusión no lineal y sin quimiotaxis, pero bueno, aquí está particularizado estos factores que aparecían, P, S, Q, R, estos factores que aparecían, que son factores adimensionales, bueno, pues aquí aparecen en un caso particular, pero no tiene más importancia. Entonces, el primer teorema que hemos visto sobre la existencia de solución débil fuerte de este modelo con difusión no lineal. ¿Y por qué? Porque es interesante este comportamiento. Si uno supone que inicialmente estamos por debajo de la capacidad, ¿de acuerdo? Y con cierta regularidad de tumor, vasculatura y necrosis inicial, entonces tenemos la existencia de una solución que, curiosamente, es una solución que es menos regular en el tumor que en la necrosis vasculatura. Es decir, es menos regular en la variable ecuaciones de ideas parciales que la variable ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, al menos es curioso. Al menos es curioso porque uno tiende a pensar que el término de difusión en la ecuación parabólica pues regulariza espacialmente la variable t. Es verdad que regulariza espacialmente. De hecho, bueno, pues la solución que encontramos es la típica solución débil, ¿no? Esto ya, para los que estén más familiarizados en estos espacios de tipo espacio Bonner y demás, ¿no? Que es básicamente que T es regular de tipo al infinito L2, ¿no? Y esta segunda regularidad quiere decir que las derivadas espaciales de T también son de L2. ¿De acuerdo? Y bueno, y la derivada T tiene regularidad, pero solo en dual, mientras que las variables vasculatura y necrosis, en realidad, son un poco más regulares. Sus derivadas espaciales son el infinito en tiempo, eso sería esta tercera regularidad, y la cuarta es que las derivadas temporales son más regulares que la derivada temporal de la variable tumor. Bueno, pues encontramos que tenemos una solución en este sentido, y además esa solución tiene cotas puntuales para el tumor y la vasculatura entre 0 y la capacidad, es decir, si inicialmente estoy por debajo de la capacidad, sigo siempre por debajo de la capacidad para el tumor y la vasculatura, y la necrosis puede crecer, pero hasta una determinada constante que depende del tiempo final. Eso básicamente es lo que me dice este teorema. Bien, me salto la demostración porque yo creo que no es tan... en una charla como esta, digamos, desde el punto de vista más general, pues ya la demostración es un poco más técnica, ¿vale? Y vamos al segundo resultado. El segundo resultado tiene que ver, bueno, si alguien quiere luego en las preguntas, pues podemos entrar, por eso he puesto más detalles, podemos entrar en alguna de las pruebas, ¿no? Pero el segundo de los resultados, como digo, tiene que ver con el comportamiento asintótico en tiempo, ¿vale? Entonces, si uno mira las posibles soluciones constantes, o todo cero, o solo necrosis, o solo vasculatura. Esas son las posibles soluciones constantes del sistema. Bueno, pues lo que encontramos es que si inicialmente, o al final si en un determinado tiempo, la necrosis existe necrosis, ¿vale? Entonces, básicamente lo que quiere decir esto es que donde exista necrosis, en la zona espacial donde exista necrosis, ¿vale? Desde un determinado tiempo en adelante, entonces en esa zona
en esa zona, vamos a llamarle omega tilde, la vasculatura tiende a cero cuando el tiempo tiende a infinito. Y además esto es siempre, sin ninguna restricción sobre los parámetros, ni nada de nada. Es decir, que donde se cree necrosis, cuando el tiempo va a infinito, ahí la vasculatura va a cero, en la zona espacial donde se cree necrosis. ¿Ok? Bien, ese es el primer resultado, que también tengo aquí la prueba y también me lo salto. Y el segundo resultado de comportamiento asintótico tiene que ver con una condición sobre los parámetros. ¿De acuerdo? Es decir, ahora ya decimos, bien, si ya tenemos creada necrosis, ¿vale? Además, en todo el dominio. Si tenemos creada necrosis en todo el dominio y tenemos esta condición sobre los parámetros, en fin, os recuerdo que delta, bueno, no lo he dicho, pero delta tiene que ver con la destrucción tumoral por la necrosis y gamma tiene que ver con el crecimiento logístico de la vasculatura. Bueno, pues con esta restricción K mayúscula es la capacidad del medio. Entonces, con esta restricción sobre los parámetros, es decir, básicamente con un crecimiento lento de vasculatura, que podemos decir con el gamma pequeño, por ejemplo, uno puede decir más. Uno puede decir que la vasculatura converge a cero, pero de manera exponencial. Es decir, la vasculatura en el tiempo y en cada punto espacial está acotado por algo que es exponencialmente decreciente a cero en tiempo. Y también el tumor también. Lo que pasa es que la expresión del tumor es más larga y no lo he puesto, pero también el tumor tiende a cero exponencialmente en el tiempo. Y finalmente, la necrosis, que no está claro que en tiempo infinito permanezca acotada, hemos visto solamente que está acotada en tiempo finito, pues cuando tenemos estas restricciones, la necrosis permanece acotada hasta tiempo infinito, con lo cual, como la necrosis son funciones crecientes, porque básicamente su ecuación diferencial es la derivada t es algo positivo, ¿de acuerdo? Pues entonces, como es creciente, pues entonces la necrosis es algo que va a tener, para cada x, n de tx va a tener límite cuando tiende a infinito, ¿vale? Bien, este es el segundo resultado de comportamiento asintótico. Digamos, tenemos un resultado de vasculatura cero para cualquier combinación de parámetros y de vasculatura y tumor exponencialmente a cero, ¿vale? Y necrosis acotada hasta tiempo infinito con esta condición sobre los parámetros. ¿Ok? Bien, bueno, pues ahora pasamos a la parte numérica. Entonces, ahora pasamos a la idea de cómo hacer un esquema numérico que de alguna forma pues respete todas las propiedades que tiene el esquema continuo. Bueno, pues entonces lo que hemos hecho es un esquema numérico que se llama IMES, que es implícito, explícito de diferencias finitas. Va a haber, digamos, términos de forma implícita, términos de forma explícita en tiempo, y una aproximación a elementos finitos, P1 continuos en espacio. Que luego vamos a imponer que la triangulación sea de ángulos agudos, y ahora eso lo explicaré un poco más, en fin, en la siguiente transparencia explicaré el porqué de esto. Y también vamos a usar la técnica de Maslamping, que es una técnica numérica que, bueno, que se sabe que en los problemas parabólicos, funciona bien para mantener las cotas puntuales. Recordad que aquí el tumor tiene cotas puntuales entre 0 y la capacidad. ¿Ok? Entonces queremos ver si el esquema numérico respeta esas cotas. Bien, pues entonces hemos diseñado un esquema que es desacoplado, o sea, en cada etapa de tiempo resolvemos primero el tumor, después la vasculatura y finalmente la necrosis. Y además con problemas lineales. Con problemas lineales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque básicamente esto de este delta t significa el cociente incremental en tiempo. Entonces, dado tk, nk, phi-k, pues yo primero calculo tk más 1 de este problema que señalo aquí, que es un problema elíptico lineal en tk más 1, ¿vale? Y dado dada la solución esta, pues entonces aproximo las ecuaciones diferenciales nodo a nodo de la triangulación, pues básicamente como con unas aproximaciones que ahora vamos a ver cómo son las aproximaciones de los términos de reacción, ¿de acuerdo? Y ahí está un poco la clave, ¿no? O sea, ¿por qué digo que es un IMES, implícito explícito? Porque los términos de reacción, el de término de reacción para el tumor, que es el primero que se resuelve, ¿vale? Pues aquí en rojo están los términos
implícitos, lo que son incógnitas. Entonces aunque la función de reacción es no lineal, aquí tenemos una aproximación para TK+1 lineal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque básicamente los términos de degradación están linealizados y los términos fuentes están explícitos, ¿vale? Entonces, de esta manera, vamos a poder conservar las cotas puntuales del tumor. Lo mismo se hace en la aproximación de la vasculatura, o sea, con la misma filosofía, y luego ya la aproximación de la necrosis, pues ya da un poco igual porque ya tengo calculado como depende de... perdón, como son términos de fuentes, pues entonces en lo que es la necrosis está aproximado de forma explícita, ¿vale? Bien, bueno, pues esto es una técnica, claro, que me permite, pues, tener este lema que me dice que en discreto yo conservo la positividad. O sea, si en un tiempo, en la aproximación en un tiempo, las 3 variables son positivas, en el tiempo siguiente también son positivas, ¿de acuerdo? Y eso es debido a la aproximación. Entonces, y ahora hay otro resultado que me da las cotas superiores. Es decir, que me dice que si inicialmente TK phi K lo tengo acotado entre 0 y la capacidad, pues está acotado para la siguiente etapa. ¿De acuerdo? Ese es el primer punto. El segundo punto es que la necrosis continua es creciente, pues la necrosis discreta también es creciente, es decir, NK es menor o igual que NK+1. Y después, acordaros que la necrosis estaba acotada en tiempo finito. Bueno, pues la necrosis discreta también está acotada en tiempo finito, ¿vale? Se puede obtener ese tipo de resultados de análisis numérico, hacer las pruebas, ¿eh? Y también se obtienen estimaciones débiles, o sea, para el esquema, ¿no? O sea, recordar que teníamos una regularidad L2H1 para el tumor, bueno, pues tenemos que en forma discreta también tenemos una estimación L2H1 para la aproximación. Y el infinito H1 para necrosis y vasculatura. O sea, que entonces la conclusión es que todas las estimaciones y las propiedades que tenemos en el problema continuo las hemos heredado en el problema discreto, en este caso. ¿Okay? Entonces, bueno, ahora paso a enseñar algunas simulaciones. Por ejemplo, esto es el tumor inicial, ¿vale? Con una necrosis inicial, y lo que vamos a ver es, vamos a comparar nuestro esquema numérico con esquemas numéricos, digamos, como diríamos, más clásicos, ¿no? Y para ver si tenemos alguna mejora con respecto a esquemas más clásicos. Y efectivamente, por ejemplo, en esta gráfica podemos ver que si hacemos, por ejemplo, un esquema explícito, completamente explícito de los términos de reacción, ¿vale? Que es, por ejemplo, el verde, ¿vale? Pues entonces, en realidad, la capacidad es 1. La capacidad es 1. Entonces, el esquema numérico completamente explícito supera la capacidad. Y esto no lo va a hacer el esquema IMEX, que es este color violeta, ¿no? Que es este de aquí. El esquema IMEX realmente está entre 0 y 1, que sería la positividad y la capacidad. Mientras que, por ejemplo, la propiedad de negatividad no la verifica. Si calculo el mínimo, pues el mínimo explícito tampoco. El mínimo explícito es negativo de un esquema explícito. ¿Okay? Entonces, es decir, que haber tomado los términos implícitos y explícitos es importante a la hora de mantener las cotas puntuales. Y aquí hay una comparación entre el usar más lumping o no usar más lumping en una aproximación IMEX. Entonces, vemos que si usamos más lumping, entonces el mínimo es 0, pero si no usamos más lumping, el mínimo también se vuelve negativo. Luego, es importante las dos cosas, es importante el más lumping y la aproximación implícita-explícita para mantener las cotas puntuales. Y aquí, bueno, después de un proceso de adimensionalización, lo que hacemos es una especie de análisis de saber qué parámetros, si yo puedo detectar el comportamiento de los anillos tumorales y del crecimiento irregular, pues si esto yo lo puedo capturar cambiando los parámetros. Para eso definimos un coeficiente que de alguna forma nos da una indicación de cuándo hay más o menos anillo tumoral, ¿vale? Y entonces pues hacemos distintas simulaciones cambiando los valores de los parámetros. Entonces nos damos cuenta que el parámetro más influyente para cambiar el anillo tumoral, la anchura del anillo,
es el parámetro alfa, que es el parámetro de hipoxia. Es decir, que cambiando el parámetro de hipoxia es el que realmente me cambia el comportamiento del anillo tumoral. Básicamente, estos son los otros parámetros que prácticamente no hay cambio. Y después, para la regularidad de la superficie, si partimos de una vasculatura inicial, digamos, no uniforme, ¿no? O sea, aquí hay más vasculatura, aquí un poco menos y aquí menos y en el resto cero. Sí. Pues entonces, para intentar capturar con este tipo de coeficiente, en fin, un coeficiente, no me detengo en cómo se diseña, ¿no? Pero es para detectar el comportamiento irregular o regular. Pues entonces, aquí vemos el comportamiento de este coeficiente para distintos parámetros, cambiando distintos parámetros. Entonces, si se cambia kappa 1, que era la velocidad de difusión no lineal, pues entonces efectivamente se cambia el comportamiento regular o irregular. Por ejemplo, esta de aquí arriba sería un comportamiento muy irregular, esta de aquí abajo sería un comportamiento más irregular. Entonces, eso lo captura el cambiar el parámetro de difusión no lineal. Pero también, en menor medida, pero también lo captura el cambiar el parámetro de hipoxia. Y no el resto de parámetros. El resto de parámetros básicamente no cambia, el resto de parámetros no cambia el comportamiento regular o irregular de la superficie. Entonces, hemos visto que este modelo captura ambos fenómenos y hemos detectado qué parámetros son los más importantes para capturar estos fenómenos. Bueno, me voy a pasar esto porque no vamos a pasar ya a la parte de quimiotaxis. No me quería pasar mucho en el tiempo. Bien. Entonces, a ver un momentito que está... Ok, entonces ahora pasamos por último al tema al modelo con quimiotaxis, ¿no? Entonces, el modelo con quimiotaxis tenemos difusión lineal, o sea que ya hemos quitado la difusión no lineal en este término, y entonces hemos incluido la quimiotaxis. Bien, todo lo que aparece aquí son los términos de reacción. Aquí aparecen unos factores, ¿vale? Un ejemplo de factores que están en las condiciones para tener los resultados que ahora voy a explicar, y esto es un ejemplo, digamos, de modelo que tiene las propiedades que os voy a contar. Bien, bueno, pues lo primero que hay que decir es que hay una diferencia importante con la difusión no lineal, y es que vamos a tener lo siguiente, es decir, vamos a tener un primer resultado de que cualquier posible solución suficientemente regular tiene que satisfacer estas cotas de aquí, es decir, la vasculatura tiene que estar entre 0 y la capacidad, eso es como en el modelo anterior. Ahora bien, el tumor solamente podemos garantizar que es positivo. Claro, esto es debido a la quimiotaxis, es decir, la quimiotaxis puede provocar agregación en una zona espacial de tal forma que el tumor puede subir mucho en esa zona espacial y puede sobrepasar la capacidad. De hecho, esa es la dificultad, una de las dificultades importantes de este modelo, que no tengo una cota superior en principio para el tumor, ¿vale? Y para la necrosis, bueno, pues si no la tengo para el tumor, menos para la necrosis, porque claro, todo lo que hace que suba el tumor después, cuando se va destruyendo, pasa a necrosis. Entonces, la necrosis solamente es también positiva. Y también tengo básicamente una cota de tipo L1 en omega, es decir, la integral en omega de la densidad del tumor sí está acotada, claro, pero no está acotada, digamos, si la miro puntualmente en el espacio. Bien, bueno, pues este resultado es para cualquier factor, o sea, para cualquier parámetro, para cualquier combinación de parámetros. Pero ahora vemos lo siguiente. Para poder seguir obteniendo estimaciones a priori y sobre todo para probar que el tumor no explota, es decir, que el tumor y la necrosis están acotados en el infinito, en tiempo y espacio, es decir, eso quiere decir que sí, que se puede crear un espacio, pero no puede ir a infinito. Entonces, para probar que el tumor y necrosis no explota, hace falta condiciones sobre los parámetros y condiciones también sobre los factores que aparecen aquí. O sea, recuerdo, este P es el factor de crecimiento logístico del tumor y este R es el factor de crecimiento logístico de la vasculatura. Entonces, esto lo que viene a decir es que el factor de crecimiento logístico de la vasculatura tiene que ser pequeño respecto del factor de crecimiento logístico del tumor, ¿vale? Y por otro lado, esta combinación de parámetros lo que viene a decir es que Rho era la velocidad de crecimiento logístico del tumor, pues eso puede ser grande. Kappa 0 es la velocidad de la difusión lineal, eso puede ser grande, pero lo que tiene que ser pequeño es kappa, que es el coeficiente de quimiotaxis,
y gamma, que es el coeficiente de crecimiento logístico de vasculatura. Entonces, si se verifica esta relación, entonces no explota, ¿vale? Bien, para probar esta no explosión, hay una idea interesante que funciona algunas veces en los modelos de quimiotaxis y no en todas, funciona en este caso, que es hacer un cambio de variable para reescribir la ecuación del tumor como una ecuación con difusión no lineal. O sea, fijaros, con este cambio de variable, tumor igual a exponencial de capa por vasculatura por la nueva variable U, ¿vale? Pues entonces se puede escribir la ecuación del tumor como esta ecuación de gradas parciales con una difusión no lineal que aparece aquí, con una reacción, ¿vale? Claro, ahora bien, con un término de derivada temporal, un término, digamos, con peso. O sea, ya no aparece un sub t, sino aparece una función de phi por u, todo derivado con respecto a t. Pero en realidad estos son dos términos. Uno va a ser un peso exponencial de phi por u sub t, ¿bien? Y otro va a ser algo al contrario, u por exponencial de phi por phi t. Pero claro, ¿cuál es la ventaja? Que phi t verifica una EDO. Entonces phi t es igual a la reacción de la EDO de phi. ¿Ok? Entonces, si lo cambiamos, al final lo reescribimos como una ecuación parabólica para U con una, digamos, con una reacción aumentada por la reacción que viene de la vasculatura, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando se mete todo eso, al final se ve que con esta condición podemos acotar esta nueva variable U, la podemos acotar en el infinito, no explota, y si no explota U, entonces no explota el tumor, porque la vasculatura sí que está acotada superior e inferiormente. Entonces, con este cambio de variable, si no explota U, no explota el tumor. Esa es la idea fundamental, ¿vale? Salto todas estas estimaciones, ¿de acuerdo? Porque es realmente bastante técnico, las estimaciones llamadas de alicacos, etcétera. Y, bueno, también voy a pasar este resultado, que tampoco es tan interesante. Y lo que sí me interesa es decir algunas palabras de cómo hemos diseñado el esquema numérico para este modelo de quimiotaxis. Entonces, lo hemos diseñado basado en este cambio de variable también. Entonces, esta ecuación que tengo escrita aquí es justamente la que os decía antes. Aquí aparece un peso que depende de la exponencial de vasculatura por U sub t, la difusión no lineal, y ahora un término de reacción F1 que en realidad es todo lo que hay aquí abajo. Es decir, en realidad hay términos que dependen de la reacción del tumor y otros que dependen de la vasculatura, ¿vale? Y además, bueno, pues, en fin, esta reacción es cuadrática, con lo cual en principio uno no esperaría tener una cota para U, pero imponiendo las cotas sobre los parámetros, pues podemos conseguir, como digo, la no explosión para U. ¿Ok? Entonces, bueno, pues cuando hacemos esto, el esquema numérico que conseguimos también es lineal desacoplado, pero ahora cambia un poco la estructura. Primero calculamos la vasculatura, no como antes. Primero calculamos la vasculatura con una determinada aproximación de la reacción de la vasculatura. Después calculamos la nueva variable U, aproximando la ecuación en derivadas parciales, con una determinada aproximación de la reacción, y después la necrosis. Entonces, bueno, aparecen otra vez aproximaciones explícitas de la reacción, ¿vale? Bueno, que está aquí, pero no voy a pararme. Pero esa determinada aproximación permite que el esquema numérico herede algunas propiedades de estimaciones. De hecho, las primeras. Por ejemplo, si tenemos que el esquema numérico hereda las estimaciones puntuales de la vasculatura. Hereda la positividad de U y también la del tumor. Hereda la positividad de la necrosis. ¿Ok? Pero lo que no hereda es la no explosión. Es decir, lo que no hemos conseguido, y además me parece que eso es demasiado técnico, poder probar que este esquema numérico, ¿vale?, no explota. Es decir, cuando el K lo voy refinando el paso de espacio, pues mantengo acotado la U, K superiormente, ¿vale? Y con lo cual mantengo acotado el tumor. Eso no lo hemos conseguido y es una cosa, desde mi punto de vista, bastante técnica, bastante complicado de plantear, ¿vale? Bien, entonces por último ya solamente voy a enseñar algunas simulaciones
de este nuevo modelo con quimiotaxis y difusión lineal, ¿vale? Entonces, mediante una determinada adimensionalización y con un tumor inicial pequeñito en el centro, es decir, este de aquí, pues lo que vamos a ver es, de nuevo, qué parámetros son los que son importantes a la hora de, digamos, determinar el crecimiento o sea, cómo es la anchura del anillo tumoral, si es estrecha o es ancha. Entonces, vemos que el parámetro, de nuevo, es alfa, de nuevo es la hipoxia, y no es la velocidad de difusión, perdón, la velocidad de quimiotaxis, que es kappa, ¿vale? Sino de nuevo el parámetro de hipoxia es el importante para determinar el anillo tumoral. Y bien, y para la regularidad de la superficie, regularidad o irregularidad, iniciando con la misma vasculatura inicial que antes y con el mismo coeficiente de antes, vemos ahora que ahora sí que el coeficiente de quimiotaxis sí que provoca, al cambiar el coeficiente, sí que provoca distinto comportamiento. El negro sería regular, el rojo sería irregular. ¿De acuerdo? Y el alfa provoca muy poco, algo, pero muy poco. Es decir, la conclusión es que el responsable de la anchura del anillo tumoral básicamente es el parámetro de hipoxia. El responsable del crecimiento regular o irregular es el parámetro de quimiotaxis. ¿Ok? Muy bien. Esto también lo vamos a pasar. Y bueno, pues ya solamente terminar con algunas conclusiones. Bueno, que básicamente la conclusión es que hemos intentado hacer resultados que van tanto desde la modelización al análisis matemático, análisis numérico, las simulaciones numéricas, ¿vale? Incluso determinación de parámetros para obtener distintos comportamientos. Y como problemas abiertos, pues, bueno, se me ocurren muchos, pero bueno, algo... por ejemplo, el primero, que sí lo veo más o menos asequible, sería probar la existencia de solución del modelo de quimiotaxis, porque no hemos probado la existencia, hemos probado solamente que estimaciones a priori, es decir, que posibles soluciones regulares, las posibles soluciones regulares no explotan, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que en fin, este objetivo yo creo que sería más o menos realizable, el probar la existencia de solución del modelo de quimiotaxis. El segundo ya es más complicado, el hacer desarrollo asintótico en tiempo infinito. Hemos hecho para difusión no lineal, pero para el modelo de quimiotaxis es bastante más complicado en principio. Y lo que sí tenemos pensado hacer en el proyecto que lideramos es, ahora que tenemos el modelo bien diseñado en vasculatura, introducir la quimioterapia a través de la variable vasculatura, porque lógicamente la quimioterapia llegará más hacia donde hay más vasculatura y menos hacia donde hay menos vasculatura, porque la quimioterapia en realidad llega al cerebro por la sangre, ¿no? Entonces, queremos aprovechar el que tenemos la vasculatura como una variable para introducir las terapias en esa vasculatura. ¿Okay? Bueno, esto sería la bibliografía. Los dos más básica de la charla, los dos primeros son los resultados experimentales que os hablaba, el primero sobre el anillo y el segundo sobre la superficie, crecimiento regular o irregular, y estos tres pues son, digamos, artículos con Antonio Fernández Romero y Antonio Suárez sobre los contenidos de la tesis que os he hablado, ¿de acuerdo? Pues muy bien, muchas gracias y estoy encantado de atender las preguntas que estime oportuno. Muchas gracias, profesor Francisco. Tenemos un par de minutos para unas preguntas cortas por parte del público. Si alguien quiere preguntarle algo al profesor Francisco, pues lo puede hacer en ese momento.